Muy buenas tardes, mi nombre es John Elmer Quiñones Cabeza, pertenezco al programa de agronomía inscrito en la Universidad de Tumaco. Mi número de grupo es 303019-23. A continuación voy a hacer un video sobre unas preguntas de microbiología de suelo. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y velocidad de esas actividades. Las actividades microbianas dependen de los factores intrínsecos y extrínsecos. Estos factores funcionan como sistemas de suelo y estos pueden ser productores de componentes nutritivos. En su respuesta mencioné 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Primero que es la temperatura. La temperatura, cuando está mayor a un 37%, es más propensa para que los organismos microbianos obtengan su crecimiento, o las bacterias, y también son propensas a penetrarse en el cuerpo humano, ya que existe un mayor grado de temperatura y son más útiles para ello. Los nutrientes. Este es un factor donde los gérmenes requieren de un nutriente muy esencial para su crecimiento y su nutrición, y para la multiplicación de ellos, además de la fertilización y el crecimiento de sus crías. El oxígeno en los microorganismos en una gran parte se encargan de la liberación del CO2, el oxígeno, que es apto para la salud y la respiración del hombre. Además, también los microorganismos lo pueden obtener a través de la atmósfera. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas cumplen diferentes funciones. Primero, el mejoramiento de los procesos de transformación de materia orgánica en descomposición, y a su vez encargan de la liberación de organismos físicos o químicos del suelo y de los nutrientes en el función del crecimiento y formación. Además, los organismos también poseen unas responsabilidades que se denominan calidad del suelo, en donde ellos se encargan de fertilidad de los suelos y la producción del mismo. Algunos estudios también han investigado que con un solo gramito de suelo se pueden encontrar millones de microorganismos, donde estos poseen una gran asociación junto con los otros, ya que se encuentran de diferentes tipos. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitos microbianos del suelo? Bueno, los microbianos son diferentes en cuestiones de grandes microorganismos y poseen una gran riqueza debido a la abundancia de crecimiento de diferentes especies, también por la gran cantidad de materia orgánica que existen en los suelos. Además, también tienen varios tipos de sectores donde ellos son mayores productores de entre sí. También poseen unas funciones en sus hábitats características, como el crecimiento de la biomasa y la abundancia de riqueza de alimentos y hospedajes para ellos. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía en el ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Primer mapa de ideas. Los microorganismos acuáticos poseen una diferencia de los terrestres, ya que en los acuáticos se pierde una gran cantidad de nutrientes y estos a su vez no aprovechan totalmente la energía. La energía va de un organismo a otro a través de la cadena alimenticia. Estos se encargan de la trasladación de microorganismos hasta los mayores consumidores o viceversa. También se pueden obtener de cadáveres animales o árboles o materiales en descomposición.
Los niveles tróficos son similares a los de una cadena alimenticia, ya que van de pequeños, de primeros consumidores hasta terciarios consumidores. En la biomasa, el conjunto de las comunidades de descomponedores se denomina formación de grupo, que es una relación que existe entre los diversos grupos de especies microbianas que hay en ese subsuelo. Explica el concepto microambiental empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno y tierra. Tenemos el nivel de oxígeno en las bacterias, que es un gran nivel en su gran mayoría de las células bacterianas. Tenemos el nivel de oxígeno del 10 a 15% de las bacterias microbilas. Y poseemos el nivel de oxígeno del 0% en las bacterias abscísicas y las bacterias aeróbicas facultativas. También podemos decir que el nivel de oxígeno en este clase de bacterias también son muy útiles para su crecimiento, su formación, ya que ellas dependen también de una gran absorción de oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre microbios en el suelo y por qué favorece cooperar? Primero que todo, porque hay una gran diversidad de especies microbianas en el suelo. Y segundo, porque cada una posee una función diferente y libera un nutriente muy diferente a las otras. Explique con un dibujo o esquema propio la composición del suelo, vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Primero que todo, tenemos el suelo donde tenemos material orgánico, agua y nutrientes que son aprovechados por las plantas. Los frutos de las plantas son aprovechados por los animales y estos liberan desechos que son aprovechados por los microorganismos. Todo esto se debe a las distintas temperaturas que hay, como el sol, la lluvia, las temperaturas del viento. Bien. Defina rizósfera y argumente su importancia. Efectos rizósferos. La rizósfera es una concentración de integraciones únicas, dinámicas, de microorganismos. En la morfología del aislamiento de una planta encontramos diferentes tipos de microorganismos que se encargan de la descomposición. A la vez son utilizados a través de las raíces para esta planta, a través de un metabolismo, cumpliendo su proceso de fotosíntesis, donde ellas se encargan de la liberación de otros nutrientes que son esenciales para el consumo. Tenemos que son las CBF. La CBF es una cámara de bioseguridad que son muy útiles a través de los microscopios para las diferentes investigaciones que se realizan de microbiología. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Los factores que rigen este tipo de actividad son la temperatura, del pH de humedad de las plantas, los nutrientes y los materiales orgánicos que existen ahí en ella. ¿Por qué es posible la especificación alopátrica en el suelo profundo? La especificación alopátrica es principalmente la barrera geográfica. En esta especificación encontramos la contaminación de las materias orgánicas que ahí existen, pero a su vez son procesadas por otros microorganismos muy pequeños que ocurren en una especie o subespecie muy diferente de poblaciones. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del suelo? Porque cada una se encarga de cumplir un proceso que ayuda a la mejoración del suelo y a la cría de nuevas vegetaciones para un mejor crecimiento y una mejor función. Nombre 5 grupos microbianos y función. Los virus. Estos funcionan como enfermedades respiratorias. También funcionan como reproducción en los microorganismos. Microorganismos procariotas cumplen funciones vitales necesarias para las vidas de otras especies eucariotas. El desarrollo de funciones bioquímicas y físicas. Las protistas funcionan a través de la fotosíntesis. El reino fungi, como los hongos, de composición y materias orgánicas. Nombre de factores clave: cambios climáticos, las condiciones geográficas, las propiedades físicas.
¿Por qué? ¿Cuáles son los factores geográficos? La temperatura, la humedad y el manejo del suelo. ¿Cuál es el principal reservo de nutrientes en el ecosistema por el los suelos húmedos, que son los principales en donde existe mayor concentración de materia orgánica y vegetación? ¿Por qué el tamaño de biomasa cubrir importancia proveer un estimado de la productividad en ecosistema restaurado? Porque entre más microorganismos existan, mejor sea el metabolismo de ese suelo. ¿Qué se puede concluir con las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? Se puede concluir que las prácticas de la MSB son muy importantes y satisfactorias para el crecimiento de las vegetaciones. En la referencia bibliográfica tenemos el pantallazo del software Turnitin. Gracias, eso era todo.